Bueno, Ponelo ahí. ¿qué? Mira. Vaya, ahora sí, guardemos silencio, por favor, que ya va a comenzar la licenciada. Buenos días, jóvenes. Vamos a tratar de concentrarnos, ¿verdad? Para desmayar, entonces pongamos un poco de atención a este tema. Vamos a ver ahora esta clase que trata sobre poco gram positivo. Ya ustedes ya lo vieron en el laboratorio. Vamos a ver las otras especies que están involucradas adentro de este género. Tenemos los objetivos siempre, ¿verdad? Hablar de la agente causal, los factores de patogenia, mencionar algunas enfermedades, la epidemiología y mencionar otras especies de importancia médica. Es importante también que ustedes conozcan los criterios de agrupación, cómo es que los estreptococos se han ido organizando en esos grupos, en esos tipos. ¿Qué es lo que tiene la bacteria que le va a permitir que se clasifique de esa forma? Se han hecho cambios con técnicas actualizadas, ¿verdad? No solo se trabaja con pruebas bioquímicas, biológicas, sino que se va a ver a nivel molecular. Entonces, las personas que trabajan en estas clasificaciones pues tienen que estar revisando, actualizando siempre cómo organizar, de tal manera que, por ejemplo, los que se consideraban estreptococos del grupo D, que son los enteropocos, ya no están en este grupo, ya se ha sacado como una familia, como un género. Vale. Pero lo vamos a dejar así, en algunos textos lo van a encontrar todavía como estreptococos del grupo D, que son los enteropocos, pero ustedes saben que ya están en otro grupo. Entonces, un poco gran positivo. El temario lo tenemos acá para que ustedes puedan ampliar la información. Bueno, al final yo les pongo siempre las direcciones electrónicas, también los libros de texto usuales que vienen para la asignatura, por ejemplo, el manual de Yahoo, el libro de Yahoo, pueden consultar Google también. Pero aquí tenemos los contenidos, no los voy a leer. Dentro de las generalidades vamos a ver que son poco gram positivos que se pueden agrupar en pares o en cadenas. Ya ustedes han visto estas estructuras generalmente a partir de caldos donde se ven unas cadenitas, ¿verdad? Porque cuando hacemos frotis, estas cadenas pues tienden a fraccionarse. Estos cocos pueden estar en pareja y hablamos de diplococos. Por ejemplo, el estreptococcus pneumoniae se coloca en pareja. Y estos son más lanceolados que redondos. Vamos a ver que son parte de la microflora normal de los seres humanos, pero en algunas ocasiones también pueden causar enfermedades. Ustedes saben que la microbiota humana también potencialmente se puede volver patógena si las condiciones del hospedero se ven alteradas o si sale de su nicho ecológico en el cual está ubicado normalmente. Vamos a ver que parte atribuible a la infección es la respuesta inmune del hospedero. La respuesta inmune, cuando es intensa, pues va a generar síntomas clínicos. ¿Se acuerdan? La descarga de citocinas, todos esos factores quimiotácticos, la acción del complemento, pues todo eso hace que la infección curse con síntomas evidentes. Y también en parte a la sensibilización por estas enfermedades. Después de que los estreptococos hegemolíticos del grupo A o estreptococos piógenes causan una infección, pueden quedar secuelas. Hablamos de enfermedades no supurativas. Entonces pueden quedar secuelas que ya no van a tratar como la enfermedad cuando dio inicio, sino que ya son afecciones que tienen que ver con una respuesta inmune. Entonces en ese caso se habla de glomerulonefritis aguda y de fiebre reumática, o sea que ya
entran los debidos a ser dañados por la respuesta inmune que generó el microorganismo. En el caso de la fiebre reumática hablamos de una reacción cruzada, que es cuando el componente de polisacáridos de la pared celular del estreptococo se parecen mucho a componentes normales del tejido cardíaco. Entonces, los anticuerpos que se han formado para la bacteria reconocen antígenos en el tejido cardíaco y montan una respuesta. Esta es una enfermedad post-estreptocóxica que no es supurativa. Entonces vamos a ver la clasificación, cómo es que está esto categorizado, cuáles son las características que permiten que se clasifiquen en grupos y en tipos, porque así pues se reconoce la importancia médica de este género. Bueno, se ha estado clasificando basado en la morfología, pues vemos que son un poco gran positivos, que se agrupan en cadenas o en pares. Las reacciones hemolíticas en agar sangre también son importantes. Sabemos que estas bacterias presentan ciertos grados de hemólisis en agar sangre, hemólisis completa, que se llama hemólisis hemolítica, hemólisis parcial, que es la alfa hemólisis, y los que no producen hemólisis se consideran que son daños hemolíticos o no hemolíticos. Estos criterios pues, permiten identificar al microorganismo y seguir una pauta de tratamiento de identificación en el laboratorio. La especificidad serológica del grupo del carbohidrato de la pared celular, por ejemplo, y en los estreptococos metabolíticos del grupo A y otros de otros grupos, y también los antígenos de la pared celular y de la cápsula, o capsulares. Las reacciones bioquímicas que pueden manifestar estas bacterias y resistencia a factores físicos y químicos, ¿verdad? Como algunas bacterias de este género pueden solubilizarse con componentes como la bilis de buey. Y esa es una prueba que identifica ciertas especies de estreptococos. Y las características ecológicas sabemos que hemos mencionado que forma parte de la flora comensal, pero que en algunos casos pues hablamos también de portadores que son en menor grupo, menor número, que se convierten en transmisores de cierto tipo de bacterias. Porque los portadores también lo alojan, por ejemplo, el estreptococcus pneumoniae se aloja en la nasofaringe y de ahí puede migrar a otros sitios anatómicos como los senos paranasales, el oído medio y los pulmones, puede llegar incluso a cerebro. Entonces no solo hablamos de portadores, que quizás es más importante que el enfermo, porque el enfermo se nota que está enfermo, ¿sí o no? Y se le da tratamiento por el portador que está transmitiendo, diseminando el microorganismo a otras personas. Vamos a ver, aquí tenemos las hemólisis. ¿Qué significa hemólisis? Tenemos el agar sangre. Se ocupa agar sangre de oveja, pero también se puede utilizar sangre de humano. Estas bacterias se caracterizan porque producen esas enzimas que llaman hemolicinas, que en el agar sangre van a manifestarse pues, con ese crecimiento alrededor de la colonia, y aquí tenemos pues hemólisis completa cuando los glóbulos rojos se han lisado por las enzimas, entonces producen una zona clara alrededor del crecimiento. Entonces aquí el agar sangre ha desaparecido por completo, los glóbulos rojos del agar sangre. La hemólisis parcial, cuando vemos una zona verdosa, o sea que ha habido una oxidación parcial a metahemoglobina, en donde se produce una zona de hemólisis verdosa, hemólisis parcial. Y en este caso pues se considera que gamma hemólisis o no hemólisis. Vamos a ver pues estos tres criterios permiten identificar a los microorganismos en una placa de agar sangre y de ahí pues proceder a su identificación. Con respecto al sistema de clasificación de la señora Rebecca Lancet, se basa en un componente carbohidrato de la pared celular, y así vemos que se han clasificado de la A a la H y de la K a la U. Pues, importantes serían los que están en este grupo: A, B, C, F y G.
El carbohidrato de la pared celular permite clasificar a los estreptococos en grupos. Estamos hablando de esto, estos son grupos. Porque hay otro componente, como la proteína M, que lo va a clasificar en tipos. Entonces, esto es más amplio, el carbohidrato de la pared celular. Y si tenemos que, por ejemplo, el estreptococo del grupo A va a tener este componente, la rhamnosa, N-acetilglucosamina. Entonces, al encontrar con pruebas específicas con anticuerpos, se ha determinado que los que reaccionan ante este antígeno de la pared celular se van a clasificar dentro del grupo A. Aquí tenemos, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, que también se le conoce con el nombre de Streptococcus pyogenes del grupo A, porque se designa del grupo A porque pueden haber otros estreptococos hemolíticos que no son del grupo A, como en el caso del estreptococcus del grupo B, el agaláctico. Tenemos acá el polisacárido rhamnosa glucosamina para el grupo B, y así, ¿verdad? Rhamnosa y la acetilgalactosamina para el grupo C, son carbohidratos específicos de cada uno de estos estreptococos clasificados en este grupo. El grupo D, que les decía yo que ahora son los enterococos que están en otros, ya no están adentro del estreptococo, contiene ácido teicoico de glicerol, con D-alanina y glucosa. Y el grupo F, la glucopiranosil, N-acetilgalactosamina. Entonces, esto nos está ubicando que están clasificados en estos grupos, basados en el carbohidrato de la pared celular ideada en 1933 por la señora Rebecca Lansing. Pero se llama así este sistema de clasificación. Existe otra clasificación que se basa en los polisacáridos de la cápsula. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Streptococcus pneumoniae hay más de 90 tipos, aunque también Streptococcus pyogenes tiene una cápsula que no es tan intensa, tan exuberante, como la que producen las especies pneumoniae. Pero en este caso, pues, permite que existan más de 90 tipos, en algunos textos pueden encontrar 91, 90, que permite clasificar al Streptococcus pneumoniae. Esto es importante, la clasificación, porque también permite producir una vacuna con algunos serotipos más comunes que causan enfermedades, en el caso pues, de neumonía. Para los estreptococos del grupo B también es importante la cápsula para el Streptococcus agaláctico. Y las reacciones bioquímicas, hay otro criterio de clasificación, fermentación de carbohidratos, utilizan la glucosa con producción de ácido láctico, la existencia de algunas enzimas y la susceptibilidad o resistencia a determinados compuestos químicos, como lo vamos a ver más adelante. Pruebas de identificación, por ejemplo, la susceptibilidad a la bacitracina o al taxo A, y la prueba de ortoquín que nos identifica entre Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae respectivamente. Vale, aquí no me voy a detener, ustedes lo ven, lo revisan en el libro como tal. Aquí está la clasificación en los grupos, los tipos de hemólisis, el hábitat, la ecología de las bacterias, los criterios de laboratorio importantes, basados en la morfología de las colonias, en el tamaño, del aspecto, y aquí pues las enfermedades más frecuentes. Entonces ustedes lo revisan con más cuidado, lo amplían, lo ven en el texto, para que tengan más ideas de esta clasificación. Vamos a hablar del Streptococcus pyogenes, que también se denomina Streptococcus hemolítico del grupo A. Entonces, ya vimos el carbohidrato que representa, ¿verdad?, que permite clasificarlo en este grupo A. Esta bacteria es un prototipo de microorganismos patógenos del humano. Generalmente es causa frecuente de faringitis, pero no solo es la enfermedad supurativa del momento, puede dejar secuelas por estreptococcus. ¿Verdad que sí? En este caso habrá que atender la enfermedad en sus inicios para evitar esas secuelas o enfermedades no supurativas. Es el principal microorganismo patógeno que puede producir la enfermedad local, hablamos de una faringitis o sistémica. Y los trastornos inmunitarios que hablamos de la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Pueden ser enfermedades pues,
con la faringitis, sino que son las secuelas que quedan de infecciones repetidas a nivel de garganta, a nivel de faringitis. Tenemos acá que dijimos que produce hemolitis completa en el agar sangre, vemos una zona clara. Digamos que aquí está la colonia, esta es una zona clara, alrededor de la colonia, el agar sangre ya desapareció, los glóbulos rojos han sido lisados por completo por las hemolicinas. Existen otras pruebas, por ejemplo, la prueba PIR, ¿verdad? Es positiva esta prueba PIR, negativa acá. Estas son pruebas de laboratorio, todas las menciono, pero que es importante para las personas que hacen diagnóstico. Y la prueba de la citracina, que nos permite identificar, esta es de identificación, no es antibiograma, nos permite identificar pues al estreptococo hemolítico cuando se coloca un disco impregnado en bacitracina y nos da una zona de inhibición alrededor del disco, alrededor de la zona del salto A. Ya hablamos de la morfología, pueden estar en cadenas, que sería mejor en medios líquidos, pueden agruparse en pares, pueden estar aislados. La división es en plano perpendicular, ¿verdad? Se van dividiendo y van formando las cadenas, o pueden también estar en pares. En muestras pueden manifestarse en cadenas cortas. Dijimos que en medios de cultivo líquido es más fácil observar estas cadenitas largas, que no sean fraccionados cuando se prepara de un proteín a partir de una colonia, porque extendemos y en ese movimiento pues fraccionamos las cadenitas. Ahora pueden observarse diplococos también, semejantes a un bastón, pero más que todo el diplococo alargado, lanceolado, corresponde a neumonía. Pero vean la morfología que puede presentar también estreptococcus pyogenes. Entonces casi todas las cepas del grupo A poseen cápsulas de ácido hialurónico y la virulencia se debe a la cápsula y a la proteína M también asociada. Se observó que en Estados Unidos en la década de 1980, creo 1990, estos estreptococos del grupo A, en los que se había encontrado la asociación de la proteína M con la cápsula, habían producido secuelas, ¿verdad? Las secuelas son estreptocócicas con más frecuencia. Ahora, esta proteína M se va a unir al receptor de la célula epitelial, que es el CD44, presente en las células epiteliales humanas. Es el receptor de ácido hialurónico. Entonces, la proteína M, que es un factor de virulencia, se une a ese receptor. Ahora vamos a ver de las cápsulas. El estreptococo hemolítico del grupo B, que el estreptococo agalacte también tiene cápsula, pero es diferente a la de ácido hialurónico que presenta el estreptococo pyogenes. Con respecto a los factores de virulencia, tenemos que la pared celular tiene antígenos N, T y R, hidratos de carbono específicos del grupo hipertiodolicano. O sea, es una pared celular típica gram positiva, pero tiene otros factores de virulencia que le permiten la adherencia a los receptores. Por ejemplo, aquí tenemos el receptor CD44 que vimos que encuentra en las células epiteliales receptores de ácido hialurónico, en donde se va a adherir las fimbrias, ¿verdad? Esas fimbrias están formadas de proteína M recubiertas de ácido lipoproteínico. Estas median la adherencia a este receptor de la célula epitelial para que la bacteria comience su colonización. Tenemos acá la pared celular, típica de una bacteria gram positiva, tiene su cápsula, las proteínas, el glucopéptido. ¿Qué es el glucopéptido, jóvenes? ¿Sí? ¿Ya lo conocen el glucopéptido? ¿Ya lo mencionaron? Morfología bacteriana, la mureína, el mismo péptido delicans, ¿verdad? Tenemos la membrana citoplasmática, el citoplasma, la pared celular. Entonces vamos a ver que la proteína M es la principal proteína de tipo
de los estreptococos virulentos. Hablamos de los grupos. ¿En qué se basa la clasificación de los grupos? En el carbohidrato de la pared celular. Hablamos de la lactosa N-acetilglucosamina para el estreptococo beta-hemolítico. Pero la proteína M nos va a permitir clasificarlos en tipos. Entonces es un factor de virulencia bastante importante. Esta proteína M está anclada a la membrana citoplasmática por su grupo carboxilo. Pero la parte, aquí está, por su grupo carboxilo está anclada al citoplasma, su grupo carboxilo. Pero la parte libre que atraviesa toda la cápsula y se expone al exterior, esta es la que es variable antigénicamente, ¿verdad? Es la que puede experimentar variación genética porque está libre. Esta región está más conservada. Tenemos el grupo amino libre. Aquí tenemos la proteína M. Entonces vamos a ver que este extremo amino es muy variable porque está expuesto, tiene más de 100 serotipos de proteína M. O sea que la persona que padece una infección por un estreptococo puede formar anticuerpos para esta proteína M, pero como hay diferentes, ¿verdad? Y que van a ser otros tipos, ¿verdad? No va a ser que ya le dio una vez y ya quedó inmune por esa variación antigénica. Con respecto a las características de cultivo, digamos, de agar sangre, aunque puede crecer en presencia de glucosa y la necesita porque es la fuente de energía, la glucosa se va a transformar al ácido láctico, está por un proceso de fermentación. Entonces ese ácido láctico, ¿qué es lo que hace? Disminuye el pH y eso limita el crecimiento de la bacteria. Entonces, si queremos conservar el cultivo, aunque esté produciendo ácido láctico, habrá que neutralizarlo, ¿verdad? Hay que llevarlo a un pH neutro para que esa acidez no esté limitando el crecimiento de la bacteria. Se va a crecer en medios enriquecidos con líquido místico. Aquí tenemos el agar sangre. La presencia de hemólisis se va a incrementar cuando se incuba a 36 más o menos grados, 36 más o menos un grado centígrado, 37 grados centígrados en atmósfera capnótica. ¿Qué significa esto? Que se necesita una fuente de CO2 al 10%. ¿Verdad? El método de la vega, que ya se lo he podido mencionar. Se considera que son anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Ahora, los estreptococos son poco gram positivos, pero sí son anaerobios. Entonces estos producen enfermedades oportunistas en el humano, estos sí requieren una atmósfera anaerobia. Con respecto a la variación, hablamos, tiene que ver cuando la colonia es mate, es más grande. Mate quiere decir que no tiene brillo. Se puede observar en un cultivo. Entonces la variación incluye si la colonia es mate, que no tiene brillo y es grande, quiere decir que tiene más proteína M la bacteria y es altamente virulenta. Por el contrario, si la colonia es brillante y es más pequeña, hay menos proteína M, entonces será menos virulenta. Y también está relacionada con la cápsula. Son dos cosas, proteína M y cápsula. Colonias mate y colonias brillantes se pueden observar en el medio de cultivo. Esta es la estructura antigénica, hablamos de proteína M, ácido liposahídrico y proteína M. Entonces la proteína M también mediante la unión a las inmunoglobulinas. Este ácido liposahídrico y la proteína M también se unen a la fibronectina de la célula. Habíamos hablado pues que tiene una cápsula externa de ácido hialurónico y en este caso pues esta cápsula le imprime pues que la bacteria pueda producir enfermedades sistémicas más graves. Sabemos que la cápsula es antifagocítica, interviene incluso con las fracciones del complemento, evade las fracciones C3b del complemento, puede modular pues
esa respuesta inmune. Entonces la infección se torna más grave. Aquí tenemos la proteína R, vamos a ver qué lo tenemos, ¿verdad? Vimos que está anclada en el citoplasma con su porción más conservada y la porción externa atraviesa toda la pared celular, la cápsula, y aquí está libre, expuesta. Hablamos de que es un 100 serotipo antigénico. Ahora, son proyecciones filiformes, ¿verdad? Con forma de pelillo que se proyectan hacia el exterior. Esta proteína M le imprime también resistencia a la fagocitosis. Veamos que la bacteria, por estar recubierta por anticuerpos, es más fácil de que sea fagocitada. Entonces, ¿qué ocurre? Esta proteína M también va a inhibir la vía interna del complemento. Tiene capacidad esta proteína M de generar inmunidad, o sea que las personas que tienen anticuerpos van a poder neutralizar la bacteria en presencia de anticuerpos específicos. Pero quienes no tengan anticuerpos específicos, vean, no va a ser fácilmente fagocitada y va a inhibir la fracción del complemento por la vía interna. Entonces vean que hay más de 150 tipos de proteína M y existen dos clases estructurales unidas. Ahora, la proteína M de clase 1 se considera que puede ser un factor de virulencia para que se produzca la fiebre reumática, que es una secuela post-estreptocóxica. Ya no es una enfermedad supurativa, entonces se genera después que la persona padece una infección a nivel de faringe. Entonces aquí tenemos en síntesis los factores de virulencia. Las toxinas, puede producir toxinas y enzimas, ya lo vamos a ver. No solo son los componentes de la pared, ¿verdad? De la estructura, la fibra, la cápsula, el ácido glicosílico, sino que también se producen toxinas. Además, las policinas, hablamos del molicina O y de molicina S, ya vamos a explicar cuál es el papel de esta enzima. Entonces aquí tenemos que puede producir más de 20 productos extracelulares y generalmente pues hablamos de esta enzima, estreptocinasa, llamada también fibrinolicina. Esta es capaz de lisar los coágulos, digerir estos coágulos de fibrina y permitir que el microorganismo avance en los tejidos. Entonces vamos a ver que esta estreptocinasa o fibrinolicina es producida por muchas cepas beta-hemolíticas del grupo A. También va a transformar el plasminógeno del plasma humano en plasmina. Vean que todos estos factores que produce el microorganismo también se pueden ocupar para tratamientos, ¿verdad? Cuando hay trombos, estas enzimas pueden digerir esos trombos. Pero en este caso lo que va a hacer es, esos abscesos se van a disolver por estas enzimas y entonces eso le va a permitir a la bacteria penetrar a tejidos más profundos, ir avanzando en el tejido. Ahora puede existir un anticuerpo específico contra esta enzima. Y estamos hablando de la antiestreptocinasa. Pero veamos los factores benéficos de esta enzima. Es que puede tratar la embolia pulmonar, ¿verdad? Disolver esos coágulos, pues se favorece que esos trombos desaparezcan de la vena y de la arteria coronaria. Otro tipo de enzimas serían las estreptodornasas o adeneasas. Estas vamos a ver que van a actuar sobre el ácido desoxirribonucleico. Entonces también se llama desoxirribonucleasa estreptocóxica. Aquí tenemos 4 tipos, A, B, C, D. Ahora, esta enzima funciona igual que la anterior. Lo que va a hacer es licuar, hacer fluido esa viscosidad, esa mucosidad, ese pus de las lesiones. Pero está actuando a nivel de DNA. Entonces, al licuar ese pus, se hace menos viscoso y también facilita la penetración y el avance del estreptococo en los tejidos. Entonces veamos que los exudados purulentos son viscosos, por ese pus debido a su estructura
intacta, pero el enzima lo que va a hacer es fluidificar un poco el moco, hacerlo menos viscoso. Esta pues desoxirribonucleoproteína hace que sea viscoso el moco, o el pus, perdón. Pero el enzima lo va a hacer menos fluido, menos viscoso, lo va a hacer, lo va a fluidificar, y eso va a permitir pues, que el material genético se despolimerice. Evidentemente no lo confundí. Despolimeriza el material genético, no se llama desoxirribonucleasa. Entonces, al despolimerizarse el DNA, se fluidifica el pus, y eso permite el avance también de la bacteria. Pero veamos el efecto benéfico en el tratamiento del envenenamiento enzimático, a limpiar la zona con ese material purulento, a dejarla libre, ¿ya? De ese pus que contiene también bacterias. Entonces, ayudan a la licuefacción de exudados y facilitan la eliminación de pus y de hidronecrótico. Este es el tratamiento, ¿verdad? Veamos en la parte positiva a esta enzima. ¿Preguntas, jóvenes? La hialuronidasa, saben a dónde actúa, ¿verdad? Entonces va a ir degradando el ácido hialurónico, y también pues se producen anticuerpos específicos en el suelo frente a esta enzima. Ahora, las lipotoxinas pirogénicas o toxinas eritrogénicas o eritrógenas van a ser elaboradas por el Streptococcus pyogenes. Estas toxinas se parecen mucho a las que producen el Staphylococcus aureus. Tenemos acá tres tipos de toxinas: Yersinia, SBE, A, B y C. Ahora, la isotoxina eritrogénica tipo A es producida, generada por un fago lisogénico, ¿verdad? Si no existe el fago lisogénico, no se generaría esta enzima, esta toxina. Y vean que son parecidas a las que producen, igual, cuadro clínico a las que producen el síndrome de choque tóxico, ¿verdad? Por el estreptococo. Y también pues la fiebre escarlatina, que la tenemos aquí, que se manifiesta en los niños, no lo van a ver ustedes en la análisis. Tenemos la ecotoxina C pirógena, que también puede contribuir al síndrome. En el caso de la enterotoxina tipo B, toxina pirógena, produce una potencia proteasa que interfiere con la fagocitosis. Ya veamos los mecanismos de vigilancia de estas toxinas eritrogénicas. Ahora, ¿qué pasa con estas toxinas? ¿Por qué se produce con esa intensidad en el cuadro clínico? Porque estas funcionan como superantígenos. Ya el doctor Vidal les explicó, el doctor Bruno Vides les explicó pues cómo funciona un superantígeno que no se une en la parte donde se tiene que unir cuando se presenta al PCR. Entonces lo hace acá en la parte lateral. Esto lo que hace es estimular que el linfocito T produzca una gran descarga de citocinas, que son las que llevan pues la sintomatología clínica. Vamos a ver. Esta sustancia también es componente de la difumopicina nucleotidasa, está relacionada con la capacidad para destruir los leucocitos. Entonces vean ustedes pues todos los factores de virulencia del Streptococcus pyogenes con sus productos. Con relación a las hemolicinas, elabora el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes, elabora dos hemolicinas o streptolicina, la S y la O. La streptolicina S es la que vemos manifestada en las placas de agar sangre cuando hablamos de hemólisis completa. Esa resiste el oxígeno, pero no es antigénica. Y se llama streptolicina S porque dice que se produce pues, en presencia del suelo. En el caso de la streptolicina O, esta es oxígeno lábil, quiere decir que se va a manifestar en el mundo del agar cuando se pincha, cuando se rompe el agar y se trata de llevar el inóculo hasta el fondo, porque es oxígeno lábil, se destruye con el oxígeno. La streptolicina O sí tiene capacidad de estimular la formación de anticuerpos que se pueden detectar en una prueba inmunológica llamada ASO o ASTO, angiostreptolicina O. Esta, ¿verdad?
Entonces aquí tenemos las pruebas pues, para determinar estos anticuerpos contra la estreptolicina O, que sí estimula, es antigénico, estimula la formación de anticuerpos. Bueno, con respecto a la patogenia, hemos hablado de la capacidad de adhesión, ¿verdad? Por la proteína M, por ejemplo, la invasión de células epiteliales, la producción de toxinas y enzimas, y la evasión de la ozonización y la fagocitosis, ¿verdad? Entonces permite que la bacteria pues, avance, ha tenido más prolongos y producto de una enfermedad más complicada. Decimos que la proteína M interfiere con la fagocitosis, bloquea la fracción C3b del complemento que se puede producir a través de la vía alternativa. También existe la peptidasa de esta fracción C5a, que es lo que hace la C5a en el complemento. Es quimioatrayente, ¿verdad? De neutrófilos y de fagocitos al sitio de la lesión. Entonces, esta peptidasa de C5a, que es lo que va a hacer degradar esta fracción proteica para evitar de que estos fagocitos, estos neutrófilos lleguen al sitio de la lesión. Los factores de adherencia, pues ya les había mencionado, ácido lipoteicoico, proteína M y proteína S. La invasión a células epiteliales, o sea que no solo se queda adherida, sino que invade. Entonces esto hace de que se ocurra una infección persistente. Y en el caso de una meningitis, si no se da un tratamiento, pueden aparecer secuelas post-estreptocócicas. Si se da tratamiento y no ha sido efectivo, puede haber una faringitis recurrente también, no solo por el tratamiento que tal vez no fue efectivo, sino porque la bacteria invade, ¿verdad? Y al invadir, el tratamiento va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Entonces puede haber recurrencia de la infección. Ahora, hablamos de que puede existir como bacteria presente en portadores, el Streptococcus pneumonitis del grupo A. Y eso facilita que se disemine a otras personas. Ahora, si se aísla de una faringitis, tiene significado clínico importante, ¿verdad? El portador no tiene la enfermedad, pero está diseminando. Es un portador que no tiene síntomas. Pero se le da importancia cuando se logra aislar de un paciente con faringitis que manifiesta las lesiones, ¿verdad? Entonces, en los pacientes asintomáticos puede ser transitorio, porque también a nivel de faringe tenemos flora comensal. Y la flora comensal es lo que hace, jóvenes, con los que invaden, que pueden ser transitorios. Hay competencia, ¿verdad? Entonces tratan de eliminarlo, de quitarlo, ¿verdad? Entonces la flora comensal pues, ayuda al igual que la respuesta inmune. Ahora, en pacientes que no se han tratado, pues, se genera una inmunidad de por vida. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre cuando se da tratamiento? ¿Qué pasa con la flora? Disminuye, ¿verdad? Se destruye. Es decir, la flora tiene una buena respuesta inmune, sus mecanismos de defensa están en condiciones óptimas, puede luchar contra la bacteria y no necesita tratamiento, ¿verdad? Pero esto es en pacientes no tratados. Pero en pacientes tratados, ¿verdad? Disminuye la flora y puede haber en otro momento una infección, ¿verdad? No genera inmunidad. Ahora, la faringitis va a afectar a niños entre 5 y 15 años, muy común a ese grupo de edad. No quiere decir esto que no puede afectar a otros grupos etarios también, ¿verdad? Voy a mencionar las patologías, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿se acuerdan ustedes cuando se describía en las noticias la bacteria comedora de carne? Pues el Streptococcus pyogenes produce esta fascitis necrosante, ¿verdad? Entonces, cuando hay complicaciones, es bien difícil que el tratamiento sea efectivo y el paciente muere. Entonces, la erisipela, ¿han oído hablar ustedes de la erisipela? Erisipela. Si la bacteria se encuentra en la piel, puede entrar a través de un trauma.
Entonces, cuando da erisipela, quiere decir que en la pierna o en el pie está la bacteria. Entonces, hubo una lesión, una caída, una raspadura y penetró ahí la bacteria. Entonces, vamos a ver la erisipela, la puerta de entrada en la pierna, ¿verdad? Tenemos la celulitis estreptocóxica, que no es la celulitis que conocemos, ¿verdad? Esta es una afección por esta bacteria. Pueden ocurrir a través de traumatismos leves, puede entrar la bacteria, quemaduras, heridas o incisiones quirúrgicas. Tiene que haber un trauma en la piel para que pueda ingresar la bacteria. Esta fascitis necrosante, que también se llama gangrena estreptocóxica, es bastante complicada. La fiebre puerperal, que se da después del parto, puede afectar a la madre. Y vea que puede producir no solo casos de bacteremia, que es el paso transitorio de bacterias en la sangre, sino que también septicemia, que es cuando la bacteria persiste, está eliminando desechos tóxicos y puede invadir otros sitios anatómicos. Aquí tenemos por una amigdalitis estreptocóxica que dijimos que es muy frecuente. Ahora, la faringitis estreptocóxica es la enfermedad más común producida por estreptococo que es hemolítico del grupo A. Eso es lo más común. Tenemos otras afecciones a nivel de piel, la piodermia, el linfético, mismo la fiebre escarlatina, producidas ya por las toxinas, ¿verdad? El síndrome del shock tóxico, el estreptocóxico y fiebre escarlatina. Y la fiebre reumática y la glomerulonefritis, que ya no son enfermedades supurativas. Esas van a aparecer después que la persona tuvo una infección a nivel de faringe, que no fue tratada en su momento. Con respecto a la epidemiología, pues, portadores asintomáticos son más importantes quizás que los pacientes, las personas enfermas. Están en nasofaringe y perineo, de ahí que la gotícula de saliva, las secreciones respiratorias son fuentes de contaminación. Ahora vamos a ver, no es lo mismo una enfermedad clínica, subclínica o ser portador. Es más delicado ser portador. En este caso, la infección clínica se manifiesta y se puede atender al paciente. Ahora vamos a ver cuál es la fuente definitiva de estreptococos del grupo A. No es del ambiente, ¿verdad? No es de los animales, no es del agua, es el humano, ¿verdad? El individuo que aloja estos microorganismos. Esta es una fuente importante de estreptococos del grupo A. Veamos las descargas nasales, ¿verdad? Que pueden pues, transmitir estos microorganismos a otras personas. Con respecto a los estreptococos viridans, que son alfa-hemolíticos, y de los enterococos que habíamos mencionado, que están en otra familia, estos pertenecen a la microbiota. También pueden producir enfermedades en algún momento. Con respecto al estreptococos agalactis, ¿cuánto tiempo tengo? El estreptococos agalactis se encuentra como flora en el tracto digestivo y en la región vaginal, ¿verdad? En este caso fue un 5 a 30% de las mujeres. De ahí que durante el parto el niño se puede contaminar con esta bacteria. Puede haber cuadros de septicemia, neumonía y meningitis en recién nacidos. Pero en personas mayores, en personas inmunocomprometidas también pueden producirse cuadros clínicos. Vemos acá, pues, con respecto a la morfología, pues también crecen en la sangre. En este caso puede haber hemólisis. Las colonias tienen, describe la literatura, un aspecto mantecoso. Habría que verlas a través del medio. Les crece también en medio enriquecido. Aquí tenemos la epidemiología, pues coloniza el aparato digestivo y genitourinario de las mujeres, las embarazadas lo portan en la vagina. De ahí que existen pruebas para localizar al microorganismo durante los 3 primeros meses del embarazo y poder corregir para que cuando nace el niño por un parto vaginal no vaya a contaminarse, a adquirir una meningitis.
Ustedes vean, pertenece a la flora materna. Ya hemos mencionado que causa cuadros de meningitis en recién nacidos. Y vean, durante el primer mes de vida, el niño puede experimentar una septicemia fulminante, meningitis o síndrome de dificultad respiratoria. Y vimos de que también los ancianos y los hospederos inmunodeprimidos son susceptibles. No voy a explicarles esto, ustedes lo leen, infecciones embarazadas. Tenemos otros estreptococos hemolíticos. Ustedes pueden encontrar en la literatura, ¿verdad?, diferentes grupos de microorganismos pertenecientes a este género, cada uno pues con una participación en una patología. Eso lo pueden ver ustedes en el cuadro que les presenté al inicio. El grupo de Streptococcus viridans se caracteriza porque produce hemólisis verdosa, o sea que hemólisis incompleta. Pueden haber hemolíticos también y no hemolíticos, ¿verdad? Generalmente les decía que eran hemólisis parcial, pero también pueden haber algunos hemolíticos y otros no hemolíticos, o sea que es variable. Aquí tenemos todas estas especies que se caracterizan porque estos producen endocarditis en válvulas cardíacas dañadas. En el caso de Streptococcus mutans, este sintetiza polisacáridos grandes como dextranos y levanos. Y como se encuentra en la flora bucal, es causa de caries dental, ¿verdad? Cuando estos dextranos y levanos se fermentan, producen ácidos, entonces daña el esmalte. También necesitan medios de cultivo complejos suplementados y necesitan una atmósfera capnófila, que es la que se consigue colocándole una velita para tener un 5 a 10% de dióxido de carbono que estimula el crecimiento y por lo tanto se van a ver mejor las hemólisis en el caso de que se produzcan. Vamos a hablar último con el Streptococcus pneumoniae. La característica es un poco gran positivo, pero ya no es redondito, es lanceolado u ovalado. Aquí lo tenemos, se agrupa en parejitas y la zona clara alrededor de la bacteria, que es la cápsula. Esta cápsula les ha permitido clasificar los diferentes serotipos y elaborar vacunas, ¿verdad?, para evitar cuadros clínicos como neumonías y otros. Entonces vamos a ver que también se puede producir en cadenas cortas, agrupar en cadenas cortas, vean que es alargadito, pero generalmente pues lo típico es que esté en pares y que sea alargadito u ovaladito. En el punto del FUS se pueden observar focos individuales o en cadena. Esta forma de lanceta de este sentido de la literatura. Ahora, todos estos estreptococos, desde los que hablé al inicio, son gran positivos, pero acordémonos que el cultivo ya envejecido va perdiendo la capacidad de retener el cristal violeta. Y ustedes van a observar gran negativos. Esto puede ocurrir después de una noche de incubación. Siempre la vieja puede gran negativo. También en el caso del Streptococcus pneumoniae tiene la capacidad de producir enzimas, la autólisis que se describe, que es cuando la colonia, después que la colonia se manifiesta con una cúpula convexa, aparece con una depresión en el centro, como un hoyuelo, producido por las autolisinas. En este caso, las pruebas también que nos permite diferenciar al Streptococcus de diferentes, los viridans, con hemólisis parcial o verdosa, nos permite diferenciar al Pneumoniae, que también tiene hemólisis parcial o verdosa, es esta prueba de la solubilidad en bilis. Vean acá que el Streptococcus pneumoniae se lisa por la bilis y los viridans no. Por lo tanto, un Streptococcus que manifieste hemólisis parcial se puede diferenciar a través de esta prueba de la bilis, en este caso, o de oxicolato de sodio, que siempre son sales livianas. También tenemos que los Streptococcus alfa-hemolíticos se tienen que identificar utilizando esta sustancia química, como habíamos hablado al principio, sustancias químicas como
el clorhidrato de hidrocuproína, que también se llama listodoxoquín, en el cual pues se coloca sobre el cultivo y vamos a ver que aquí no hay crecimiento alrededor de este taxo, el taxo B. Tenemos la reacción de Quellum, que es la cápsula, ya la llamamos ustedes cuando vemos cápsula y esta es una prueba inmunológica, se colocan anticuerpos específicos con la bacteria, se le agrega azul de metileno y se observa después de una hora al microscopio. Entonces los enlaces cruzados que se han formado acá nos produce una hinchazón de la cápsula. Esta se llama reacción de Quellum, una prueba inmunológica, un cuerpo específico. Con el cultivo es lo que les decía yo, ¿verdad? El cultivo, la colonia es convexa, pero después empieza a desarrollar una depresión en el centro, ¿verdad? Como un hundimiento, es producida por las enzimas autolíticas de la bacteria. Esto es una característica importante, ¿verdad? Desarrolla una meseta central con borde elevado. Siempre la glucosa le va a afectar el crecimiento, aunque la glucosa produce ácido láctico, ese ácido láctico va a disminuir su crecimiento, por lo tanto, si quiere tener el cultivo todavía viable, hay que neutralizar esa acidez. También las colonias mucoides, hablamos de la variación, ¿verdad? Las colonias mucoides nos indican que tienen cápsulas. Esta cápsula se puede perder en el laboratorio, sí. Se obtiene de una muestra clínica, la muestra se siempre en agar sangre y después de varios pases sucesivos en agar sangre, la cápsula desaparece. Entonces la colonia ya no va a ser mucoide, ya va a ser lineal. También necesita la fuente de CO2 al 5 al 10%. En este caso hablamos de la estructura pared celular típica de una gran positiva con peptidoglicano y ácidos teicoicos. Lo importante acá también es la cápsula. También presenta en su estructura de su pared celular el polisacárido C, que no tiene nada que ver con la clasificación de Rebecca Lancet, porque es de palotostreptococcus. Entonces, ¿qué pasa con el polisacárido C? Va a precipitar la proteína reactiva en presencia del calcio. Y esta es una prueba de seguimiento, porque todas estas afecciones por estreptococos neumonía producen grados de inflamación. Entonces habrá que checar pues, la proteína C reactiva cómo es que está. Entonces, bien la precipita el polisacárido C. Con respecto a la cápsula, hablamos de que hay más de 90 tipos. Y eso permite pues elaborar con algunos tipos una vacuna polivalente o multivalente. Pues en el programa de nuestro país hay vacunas hasta 23, con 23 serotipos, y hay otras con 13, no tienen el esquema de vacunación que lo tengo aquí. Con respecto a la enfermedad, pues estas bacterias son residentes, ¿verdad?, de la microbiota, de las vías respiratorias altas, en un porcentaje de personas, entre 5 y 40% son portadores, pero también de ahí puede diseminarse a los senos paranasales, al pulmón, al oído medio, y puede llegar también al cerebro. Entonces, la capacidad que le da a la bacteria para multiplicarse en los tejidos le permite pues migrar de estos lugares a otros tejidos. Y aunque no elabora toxinas de importancia, bueno, vemos que la cápsula y otros componentes que integran la estructura pues tienen mucho que ver con la patogenia, principalmente la cápsula. ¿Qué pasa con la cápsula? Siempre interviene con los procesos de fagocitosis, inhibe fracción del complemento. Veamos la patogenia, se multiplican los tejidos y los síntomas clínicos, digamos, que tienen que ver con la respuesta del hospedero. No tanto, ¿verdad?, por el daño que pueda causar, sino que la respuesta inmune. Ahora, va a colonizar la glucofaringe, pero de ahí se puede diseminar, ya dijimos a dónde. ¿Quiénes median la adherencia? Pues las adhesinas de superficie. Y hay factores del hospedero que protegen, en este caso. Saben que las mucosidades y el epitelio ciliado lo que hacen es envolver al microorganismo para poder eliminar.
el mucus lo atrapa en las fibras de mucina y el epitelio ciliado lo mata. Pero en este caso, vean por qué se defiende la bacteria. Tiene una proteasa de IgA secretora que está a nivel de la mucosa, que lo tenemos que hundir. Entonces esta proteasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a degradar a la inmunoglobulina A. ¿Verdad? Entonces ya no se une, lo que hace que la bacteria se tendría que unir a la porción FAB y la mucina se tendría que unir a la porción FC. Pero como se degrada la proteasa de IgA y la neumolicina, que es una enzima, que lo que va a formar son poros, tanto en el epitelio ciliado como en las células fagocíticas. Entonces ahí las destruye, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido teicoico también? Los fragmentos de peptidoglicano. Hay una enzima, yo la tengo acá. Ay, creo que en la vida se desprende fragmentos de ácido teicoico de peptidoglicano. Y esto que hacen, enviar señales para que se active la vía alterna del complemento, ¿verdad? Aquí está. Pero también, estos van a ser fragmentos que atraen, son fragmentos quimiotácticos, ¿verdad? Ahora, la neumolicina, ¿qué es lo que va a hacer? Además de formar poros, va a activar la vía clásica del complemento. Porque esta es una toxina. Entonces aquí se va a liberar estos fragmentos C3A y C5A, que lo que van a producir es que se generen citocinas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué es lo que van a hacer esto? Intensificar la función de los macrófagos. También la bacteria puede producir peróxido de hidrógeno y la fosfolipolina que se une a, ¿cómo se llama esto? Factor activador de plaquetas, ¿verdad? Entonces estos también inciden en los leucocitos, en las plaquetas y otras células del sistema inmune. ¿Cómo es que la bacteria puede sobrevivir adentro del fagocito? Con la cápsula. Y resiste los mecanismos oxidativos del fagocito. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la actividad oxidativa dentro del fagocito por la neumolicina. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver los tipos de las cápsulas. Hablamos de 90 serotipos de cápsulas, ¿verdad? En adultos, los tipos 1 a 8 son los responsables de aproximadamente un 75% de los casos de neumonía. O sea que a pesar de que flora comienza en algunas personas, puede, digamos, llegar al pulmón, puede producir neumonía, puede producir otitis en los oídos medios, puede producir sinusitis en los senos paranasales y puede producir meningitis. Entonces vamos a ver, en los niños los tipos 6, 4, 19, 23 son los más frecuentes, ¿verdad? Entonces, a los 6 meses de edad inicia la colonización, ¿verdad? Entonces, desde esa edad pues ya hay portadores. Y se puede encontrar en faringe y nasofaringe en personas sanas. Ahora, saben que los cuadros de neumonía por Streptococcus neumonía son cuadros graves, ¿verdad? Vean que un 60% están involucrados en estas neumonías bacterianas. ¿Y cómo se transmiten? Ya habíamos visto, por gotas respiratorias, las secreciones nasales. Habíamos mencionado cuál es lo más importante, el portador sano o asintomático del paciente enfermo. En la epidemiología de la transmisión. Alguien que esté sano y está eliminando gotículas de saliva, ¿verdad? Nadie sospecharía. Entonces, es más importante quizás el portador sano. El enfermo pues le da tratamiento ya. Acá hablamos de los serotipos de vacunas, 23 serotipos de esta vacuna antineumococo. Imagínense cuántos serotipos van en un preparado. Y aunque estimula un poco a los linfocitos T, porque si es
Polisacáridos, sabemos que los mejores antígenos son proteínas. Y este es un polisacárido, debe estimular poco a los linfocitos T, pero para que se incremente el potencial inmunogénico se combina con una toxina, por ejemplo la toxina, el belisténico, para asociar un componente polisacárido con una proteína para intensificar su acción. Entonces se conjuga con una proteína. Y vea que la vacuna protege casi un 90% contra la neumonía y la bacteriemia. Una vez que la bacteria pasa a sangre, viene debilitada. Bueno, aquí tenemos el esquema de vacunación para que ustedes lo amplíen en el sistema de salud nuestro. Aquí tenemos la 23, ¿verdad? 23 serotipos en una y 13 en otra. Ya veamos a la edad en la que lo pueden administrar. Aunque también para adultos mayores también, ¿verdad? Se vacunan con 3 dosis. Aquí tenemos la referencia, jóvenes, muchas gracias. Ustedes tienen preguntas, si no me las hacen bien. Olha pra Leticia, como está, bem? Como te va?